queríamos comentaros una patología que está muy frecuente, muy en boga hoy en día en nuestras consultas dentales, que es el bruxismo. Si buscamos la definición de bruxismo en cualquier buscador tipo Google, nos sale como una definición que es actividad involuntaria de la musculatura de la mandíbula. Pues bien, todos los que hemos estudiado anatomía de cabeza al cuello sabemos que es inexacta, es la contracción involuntaria de los músculos elevadores de la masticación, como es el masetero, el pterigoideo o el temporal. El bruxismo existe tanto diurno como nocturno. El diurno nos cuesta creer que haya pacientes que durante el día estén en una situación de estrés que estén apretando, porque además hoy por hoy existen terapias conductuales que hacen que estos pacientes sean conscientes de ellos y dejen de apretar, mientras que en el bruxismo nocturno el paciente nunca va a aceptar que es bruxómano. Nunca hay un paciente que te llega a la consulta y te dice sí, yo aprieto los dientes. Entonces es a través de la clínica en la que tenemos que diagnosticarlo y hacerle ver al paciente y ser consciente de ello, y además saber que la Sociedad Americana de Medicina del Sueño lo considera un trastorno del movimiento del sueño asociado a apretamiento de dientes, a rechinamiento e incluso a despertares. Las posibles causas que hay en el bruxismo son incluso la patología cervical o traumatismos, accidentes de tráfico, enfermedades neuromusculares como la fibromialgia, problemas psicológicos o psiquiátricos y la maloclusión o el desequilibrio oclusal. Las consecuencias clínicas que presenta esta patología son de todos sabidos en el territorio oral, como es la fractura o desgaste dental, con hipersensibilidad dental por la atracción y la gran abrasión que presentan estos pacientes, la enfermedad periodontal retractiva junto con la recesión gingival e incluso la necrosis pulpar o abscesos que puedan llegar a tener. A nivel de mucosas yugales podemos encontrar en la línea alba por los traumatismos de repetición, la pérdida de la dimensión vertical por las facetas de desgaste tan acusadas que presentan estos pacientes, lo cual provoca un colapso de la articulación que incluso puede llegar a dolor, como es en el caso de la artralgia. Como las manifestaciones son en todo el territorio orofacial, presentarán también dolores referidos a nivel de los oídos, hipertrofias musculares del masetero y del temporal, fatiga muscular, rigidez de hombros, trismus, bloqueos mandibulares, limitación en la apertura y las famosas migrañas que muchas veces pues los médicos y los neurólogos no saben tratar, y la causa es simplemente por el bruxismo. Este cuadro refleja muy bien todos los signos, todos los síntomas que puede producir el bruxismo en todo el territorio, haciendo hincapié, para no repetirme, a nivel de los dolores de cabeza, es dolor en los frontales, en los temporales, dolores de tipo migrañosos, de tipo sinusales, e incluso unos dolores punzantes detrás de la cabeza que reflejan los pacientes, y incluso un dolor al tacto del cuero cabelludo. A nivel de los ojos, el paciente refiere un dolor detrás de los ojos, las conjuntivas con hemorragias, como hinchazón y fotosensibilidad. Otros síntomas que también presentan estos tipos de pacientes es que tienen tinnitus, acúfenos, dolor a nivel de los oídos sin presentar ninguna infección, oídos taponados e incluso vértigos. Luego el compañero fisioterapeuta os explicará los problemas que hay normalmente a nivel muscular del cuello, que pueden incluso llegar a provocar hormigueo a nivel de los brazos y de los dedos. Los tratamientos que se han barajado a lo largo del tiempo para tratar esta patología van desde los ejercicios de relajación muscular, la farmacología, enfoques cognitivo-conductuales, higiene del sueño, biofeedback, y dentro de nuestro territorio tenemos tratamientos conservadores, que serían los dispositivos oclusales, dentro de los cuales están los de avance mandibular y las férulas y la inhibición nociceptiva del trigémino, y tratamientos más agresivos, como implicaría una rehabilitación protésica para volver a restablecer el plano oclusal, ortodoncia o los tallados selectivos. Este diagrama hace un resumen de estas terapias en forma de porcentajes, siendo tristemente mayor porcentaje en el caso de los pacientes que son tratados con terapias farmacológicas. ¿Por qué? Es porque en España tenemos una mentalidad de la medicina occidental en el cual el paciente va a la consulta y si no sale con una receta de un fármaco parece como que no lo han tratado. Entonces esos pacientes siempre acaban
o bien con antidepresivos como la ampicilina o relajantes musculares como es el clonazepam, el famoso Miolastan tan controvertido de ahora, o el robaxisal. También se han utilizado ahora unas terapias nuevas como es el aminoácido precursor de la serotonina, el triptófano, o incluso compuestos que llevan valeriana, pasiflora y melatonina. Por suerte ha aumentado el porcentaje de pacientes que reciben tratamiento con férulas en torno a un 40%, pero sigue habiendo un pequeño porcentaje en el cual también se les hace tallados selectivos y, como bien nosotros venimos a propugnar, una terapia multidisciplinar con tratamientos de la conducta. Si dividimos todos estos tratamientos según la especialidad dentro al nivel odontológico y partiendo de un posible decalaje y falta de coordinación entre la relación céntrica de ese paciente y la máxima interscuspidación, los tratamientos que tenemos en nuestra mano son la rehabilitación protésica, la ortodoncia, el tallado selectivo, los relajantes musculares pero de forma puntual solo para casos agudos, y los dispositivos interoclusales, que hay que dejar muy claro al paciente que son tratamientos sintomatológicos, es decir, es para tratar esos signos que él nota, pero no es para quitar el origen de los problemas. Como tratamientos que pueden realizar los médicos están desde la medicación, los fármacos que he comentado antes, hasta la aplicación del botox para paralizar pues esa parafunción que tienen los músculos y que están hipertónicos. El psicólogo realizará técnicas de relajación y conductuales, y los fisioterapeutas harán tanto tratamientos como es el biofeedback y la punción seca, que luego explicarán, como la rehabilitación de los daños del bruxismo. A nivel logopédico, los logopedas se centrarán en rehabilitar los daños del bruxismo que suelen provocar alteraciones en la deglución. Ahora mi compañero fisioterapeuta. Buenas tardes. Bueno, pues yo voy a hablaros un poco de lo que tratamos desde el punto de vista de la fisioterapia relacionado con los problemas del bruxismo, ¿vale? Principalmente lo que vamos a tratar es un conjunto de dolencias, ¿vale? Que es lo que se conoce como el síndrome del dolor de la ATM, ¿vale? O de la articulación temporomandibular. Principalmente, dentro de los síntomas que vamos a encontrar son los desórdenes musculares o miopatías en la articulación temporomandibular, ¿vale? Maseteros, pterygoideos, temporal, etcétera. Todo lo que es la musculatura relacionada con la masticación o con el habla, ¿vale? Lo siguiente que nos vamos a encontrar es dolor generado en la mandíbula, que tendríamos que tratar, la sensación de fatiga de la mandíbula, ya sea bien al masticar, al tragar o incluso al hablar. La dificultad para abrir la boca, para abrirla, que se quede a mitad de camino, puede ser de alguna forma, o que se quede bloqueada, ¿vale? Pitidos en los oídos por un aumento de la presión dentro de lo que sería la articulación del ATM y por un aumento del tono muscular en la musculatura relacionada con la ATM. Mareos, dolores de cabeza, ¿vale? Generados principalmente por lo que serían los puntos gatillos dentro de esta musculatura. Ruidos en la mandíbula o tics debido a una mala función de lo que sería el menisco de la ATM, y es lo que produce que se escuchen esos ruidos o se escuchen esos chasquidos a la hora de abrir y cerrar la mandíbula. Dolor en el cuello, que genera normalmente, como veremos después, problemas a la hora de poner la cabeza o el síndrome de la cabeza adelantada, ¿vale? Y el bloqueo de la mandíbula, que cuando abrimos la mandíbula se nos queda bloqueada y luego somos incapaces de cerrarla. Desde el punto de vista de lo que sería el diagnóstico de fisioterapia, cuando existen este tipo de patologías, lo primero que vamos a hacer es abrir una historia clínica en la que veremos los antecedentes del paciente, si ha tenido anteriormente alguna cirugía, si ha sufrido antes fracturas de mandíbula o luxaciones de la ATM, ¿vale? Otras lesiones de cabeza, como por ejemplo puede ser latigazo cervical o esguinces cervicales, ¿vale? Y sobre todo el nivel de estrés al que está sometido el paciente, ¿vale? No solamente tenemos en cuenta la patología que pueda tener el paciente, sino también sus circunstancias, porque pueden influir claramente en el aumento o la disminución del tono muscular. En el examen físico nos centraremos en 3 puntos de vista. Primero, a nivel general, en la mandíbula, examinaremos la movilidad, examinaremos también la apertura, tomaremos referencias de medida de la apertura de la mandíbula, principalmente para luego ver si el tratamiento funciona o no funciona y conseguimos una mejor función mandibular.
Observaremos también la columna cervical, a ver, observaremos si hay alguna mala postura, si hay alguna anteriorización, alguna rectificación de la columna cervical que pueda afectarnos a nivel mandibular. Observaremos la postura, si existe algún tipo de limitación del movimiento, algún tipo de problema a nivel muscular que pueda después afectar a nuestra articulación de la ATM. Y por último, estudiaremos más analíticamente lo que sería la ATM, ¿vale? Observaremos la función del menisco, si existen chasquidos, si existen bloqueos, si existen desviaciones laterales de ambos meniscos, porque a veces puede estar afectado una ATM y la otra no. Entonces observaremos todo ese tipo de problemas que pueden surgir. Una vez establecemos ya el diagnóstico y ya sabemos qué tenemos que tratar, pues nos planteamos unos objetivos. Principalmente, ante cualquier problema de la ATM, los objetivos que tenemos que plantearnos es, primero, restaurar el movimiento natural o el movimiento normal de la mandíbula. Y segundo, reducir el dolor. Cuanto más dolor tenemos, más se reduce o más se afecta lo que sería el movimiento natural de la mandíbula y se produce lo que es una función patológica. Entre las técnicas que solemos utilizar para rehabilitar la ATM, ¿vale?, tenemos principalmente la terapia manual, es a lo primero que recurrimos. Dentro de las diferentes técnicas que podemos utilizar de terapia manual, tenemos los ejercicios activos, que los entrenamos con el paciente en clínica y luego él puede repetirlos directamente en su domicilio. Tenemos lo que son las movilizaciones manuales para descomprimir sobre todo la función del ATM y para descomprimir lo que sería el menisco, lo cual esto nos va a ayudar luego a recuperar mejor la función de la mandíbula. Utilizamos técnicas de masaje o de terapia manual para lo que sería relajar la hipertonía muscular de esos músculos, tanto de los pterioideos como de los maseteros como de los temporales. Si existen puntos gatillo, dolor referido, ¿vale?, como pueden ser dolores de cabeza, dolor de cuello, dolor a los hombros, pues utilizamos técnicas de punción seca, que lo que consiste es buscar el punto gatillo activo, lo pinchamos con una aguja de acupuntura y lo que hacemos es desactivar el punto gatillo. Si desactivamos el punto gatillo, por un lado normalizamos el tono muscular y por otro lado lo que hacemos es aliviar el dolor referido que se nos puede marcar a la sien, a la cabeza, a los hombros, etcétera. Otra de las técnicas que utilizamos es la reeducación postural. Principalmente el problema que nos encontramos cuando hay un problema de ATM, ¿vale?, es lo que se conoce como el síndrome de la cabeza adelantada, ¿vale?, o la anteriorización del bloque cervical, ¿vale? Esto lo que produce es lo siguiente. Cuando adelantamos la cabeza, cuando existe una persona que ha tenido a lo mejor un problema cervical y va con la cabeza adelantada, produce un aumento de tensión en lo que sería la musculatura relacionada con el hueso ilioides, ¿vale? Los omoideos y los suprayoideos lo que hacen es tirar del hueso ilioides hacia abajo. Al tirar del hueso ilioides hacia abajo, la mandíbula queda desplazada hacia abajo, quedando no siempre cerrada, sino quedando abierta. Y esta posición mantenida durante el tiempo provoca un aumento de presión en lo que sería la ATM. Ese aumento de la presión sobre la ATM genera dolor. Ese dolor, puntos gatillos, y volvemos otra vez a ver todos los síntomas que hemos visto antes. Una corrección postural de este tipo de problemas provoca no solamente el alivio del dolor a nivel de la ATM, sino también una mejora de la función cervical y de la función mastificatoria y de la función de la mandíbula. Sobre todo lo hacemos con ejercicios de control motor, ¿vale? Hay un aparatito que lo que hacemos es poder medir, a través de ese aparatito, poder medir la función de la musculatura posterior, y lo que hacemos es adquirir control motor sobre la musculatura posterior. Al estimular la musculatura posterior, corregimos la postura de la cabeza adelantada, ¿vale? Y por último, tenemos las técnicas de electroterapia, como podría ser el TENS o la neurodinamia, que son movilizaciones del nervio trigémino, a través de las cuales facilitamos o aliviamos el dolor que puede producir. Aliviando también el dolor a nivel neurológico, bajamos también el aumento del tono muscular. En la técnica del TENS, pues es simplemente una corriente eléctrica de baja frecuencia que la colocamos sobre la ATM, y su función principal sería o bien aliviar el dolor o bien bajar el tono muscular. Si os fijáis, principalmente todo el trabajo y todo lo que es la función que realiza el fisioterapeuta es la de tratar la musculatura relacionada, ¿vale?
Tenemos entonces luego la técnica de biofeedback, ¿vale? Las técnicas de biofeedback lo que vienen a hacer es buscar la participación del paciente y la relación del paciente con el tratamiento. Intentamos hacer consciente lo inconsciente, es decir, que el paciente sea consciente del problema que tiene y que sea capaz de tratarlo de manera coherente, de forma de que él puede observar qué está haciendo bien, qué está haciendo mal. Haciendo eso, lo que conseguimos es que el paciente se adhiera al tratamiento. Entonces, en este caso tenemos un aparatito en el que se refleja la pantalla con dos barritas, ¿vale? En ese caso colocamos unos electrodos sobre lo que sería el músculo que pretendemos rehabilitar y vemos que cuando el paciente mueve o utiliza la musculatura, esas barritas suben a un nivel verde, amarillo y rojo. Cuando estamos en nivel rojo, está haciendo una función inadecuada de lo que sería la musculatura. Entonces, el ejercicio que va guiado por el fisioterapeuta y que tiene que realizar el paciente tiene que mantenerse en los márgenes normales. De esta manera le indicamos al paciente hasta dónde tiene que trabajar, cómo tiene que trabajar y en qué manera tiene que trabajar para que se mantengan lo que serían los ratios normales de la función de la ATM. Vale. Y por último, tratamos a través de consejos preventivos para evitar que el paciente vuelva a generar un bruxismo o que vuelva a generar un síndrome del dolor de la ATM. Principalmente técnicas de relajación. Vamos a intentar evitar el estrés, ¿vale? Vamos a intentar también enseñar al paciente los malos hábitos que pueden generar luego que volvamos a tener bruxismo, como puede ser masticar chicle, mordernos las uñas, beber bebidas como café, té, que nos estiran, aumentan el nivel de estrés, aumentan el nivel de nervios, ¿vale? Y aconsejar una alimentación blanda. Alimentación blanda no quiere decir que tenga que comer a base de purés, pero evitar masticar, por ejemplo, verdura cruda, evitar lo que serían alimentos que son necesarios mucho la masticación, ¿vale? Sería evitarlo. Si hay que comer verduras, pues que sean cocidas para que se reblandezcan, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora ya pasamos al campo. Luego tendríamos también que evitar apretar los dientes, ¿vale? Tener una buena postura a la hora de dormir para evitar la tensión. Muchas veces la mala postura del cuello genera molestia, genera dolor, y cuando nos queremos dar cuenta estamos o bien con los hombros elevados y apretando los dientes, ¿vale? Entonces, con una buena postura en la que nos relajemos y relajemos el raquis cervical, entonces conseguimos también que se relaje la ATM. Y las técnicas de relajación, como puede ser la de Jacobson, la respiración, el yoga, pilates, lo que queráis, todo tipo de técnicas que os puedan ayudar a relajar la musculatura, también pueden ayudar a mejorar la función de la ATM. Y desde aquí ya hemos visto el punto de vista del fisio. Ahora os dejo con mi compañera Ana, que os va a enseñar el punto de vista del tratamiento logopédico. Bueno, ¿aquí? Vale. Bueno, los tratamientos de glutorios que se tratan en logopedia son derivados de las consecuencias que tiene el bruxismo, no es el bruxismo como tal en lo que tratamos. La evolución, primero deciros que hay 4 fases: una preparatoria masticatoria, oral, faríngea y esofágica. La única que tratamos nosotros son la fase masticatoria y la fase oral. La masticatoria, porque entran en juego las piezas dentarias que están desgastadas, entonces a la hora de masticar, pues los alimentos es más complicado. La hipertrofia de los músculos masticadores, que obviamente impiden un buen movimiento, y la apertura vocal, que al verse limitada, pues causa problemas de introducir los alimentos. En la fase oral, la tensión lingual está muy marcada debido a la primera fase masticatoria, que está alterada. Se tiene un exceso de salivación por no poder limpiar bien los restos de comida, y el reflejo del glutorio está más activado de lo normal por una tensión lingual provocada, como hemos dicho, por una mala fase preparatoria. Se pueden dar deslizamientos de la lengua por una succión lingual contra el paladar que provoca astigmatismos y malas pronunciaciones. La evaluación que realizamos es física anatómica, pues el tema facial, por ver si tiene demasiada hipertrofia, la palatografía, que indica dónde apoya la lengua al tragar y se ve mejor qué es lo que está haciendo, y la sensibilidad tanto con frío, calor, presiones y dolor, a ver si es algo demasiado alterado. Y luego el tratamiento puede ser ejercicios de movilidad lingual, de movilidad mandibular, de coordinación a la hora de tanto movilidad como con los alimentos para ir trabajando en conjunto, y ejercicios de estrategias compensatorias si estuviese demasiado afectado a la hora de tragar. Si tienen que apoyar en otro sitio que no es natural, pues así poder comer más cómodos.
y también bajar la hipersensibilidad de reflejo del glutorio para ti igual, que sea lo más posible comer cómodamente. Y si hay que adaptar la dieta, como ha dicho mi compañero, no blanda de puras, pero sí que vaya adaptando según el progreso del tratamiento. Y os paso con Eva. Bueno, volvemos a pasar a la parte clínica. A la hora de diseñar qué tipo de férula, qué tipo de dispositivo intraoral va a llevar el paciente, tenemos que tener claro que hay dos fórmulas. Una serían las férulas de reposicionamiento anterior, que se utilizan de manera puntual y en un periodo de tiempo no muy largo, porque si no podemos provocar más problemas en el paciente, y se utilizan en los casos de luxación discal con reducción para relajar el músculo pterigoide y poder recapturar el disco, la retrodiscitis para poder así mejorar la irrigación a nivel de la articulación y que limpie los electrolitos, y en el caso de la osteoartritis las férulas de descarga o miorrelajantes, la típica férula de descarga Michigan que todos conocemos, se utiliza para el bruxismo, para el desplazamiento discal sin reducción y para las adherencias. El protocolo que debemos de seguir es, tras una correcta anamnesis y exploración del paciente y o pruebas complementarias que queramos realizar y que tengamos claro de que el paciente es un bruxómano, que creo que, bueno, los que trabajamos en clínica es fácil de distinguir, tomaremos un modelo superior e inferior del paciente. Las férulas normalmente se confeccionan de forma estándar en el modelo superior, solo se confeccionan en modelos inferiores, en maxila inferior, cuando son pacientes clase 3 o cuando tienen muchas ausencias de dientes a nivel inferior y entonces no hay estabilidad oclusal. El paciente habrá que desprogramarle con unos desprogramadores que luego explicaremos, de Jicky de Lucía, laminillas de Long, durante 30 minutos, y tomaremos una serie de registros de relación céntrica y de protrusión. Posteriormente, mediante un arco facial, transmitiremos la información de cómo está el maxilar en referencia a su cráneo a un articulador, individualizaremos la inclinación de la trayectoria condilia en el ángulo de Bennett y mandaremos al laboratorio a construir la férula. Estas férulas tienen que cumplir ciertas funciones. La primera es la de evitar un contacto brusco entre arcadas dentarias, desprogramar la ATM, distensión de estos músculos masticatorios que tienen hipertonía, y dado a que tienen unas pistas que obligan a la mandíbula a quedarse en una posición de relación céntrica, pues reprogramarían así la articulación. Para poder cumplir estas funciones tienen que tener una serie de características. La primera es que deben ser rígidas y duras, deben de tener un plano oclusal estable, pero no lo suficientemente duro como para dañar la ATM, es decir, no pueden estar construidas en metal. Antes se utilizaba el acrílico y hoy lo que venimos a enseñar son unas férulas diseñadas por CAD-CAM que utilizan un material que es el PMMA, que es el mismo material que se utiliza para provisionales y que tiene la suficientemente resistencia para soportar las cargas oclusales, pero no daña la articulación. Como segunda característica es que tiene que tener contactos oclusales puntiformes, simultáneos y bilaterales, y una superficie oclusal lisa en forma de pistas, de tal manera que no sea un engranaje perfecto para no colapsar la articulación. Tiene que ser retentiva y estable, pero no provocar daños, de tal manera que no se despierte el paciente por la noche quitándose la férula, que eso es muy típico de las férulas antiguas, que el paciente decía, es que no la soporto, es que me aprietan los dientes. Y no deben aumentar la dimensión vertical más de 1,5 milímetros, porque si no podemos provocar más patologías, sobre todo en pacientes dolicofaciales, porque abrimos más el eje facial. Como he comentado antes, con el arco facial hacemos una transferencia tridimensional y craneométrica de cómo está el maxilar relacionado en el cráneo al articulador, para lo cual tomaremos unos puntos de referencia que son planos craneales y así poder montar los modelos en el articulador. Programaremos de forma individual la inclinación de la trayectoria condilia en el ángulo de Bennett y haremos un análisis oclusal. Siempre cuando vamos a tomar las referencias del paciente en el arco facial, tomamos dos puntos posteriores, que serían los de rotación de los cóndilos, y un punto anterior, que en el caso del arco del dentatus sería el infraorbitario, y en el caso del Quickmaster, el Nasion. Los puntos posteriores, que son los de rotación de los cóndilos, en el caso de estos dos arcos que he nombrado, son puntos aproximados a esa rotación, porque en uno son olivas intraauriculares y en otro es tomar como referencia el punto polion del cráneo, que está a 11 o 13 milímetros por delante del trago, y que de esta manera asumimos que hay un pequeño sesgo que a la hora de localizar estos puntos
que no sería el punto exacto de rotación del cóndilo como lo detectan los arcos con localizador cinemático. Sin embargo, como la articulación no es algo rígido, sino que es algo en movimiento y está formada por ligamentos y tiene resiliencia, pues aceptaríamos este pequeño sesgo al utilizar estos arcos autocentrables o fijos en comparación con los arcos con localizador cinemático. Cuando vamos a montar el modelo superior en el articulador, en este caso en el dentatus, tenemos que tenerlo en posición 0. Esto quiere decir el ángulo de Bennett a 20 grados, la inclinación de la trayectoria condilia a 40, el punto interincisal a 0 y la plataforma de guía incisal y guía canina también a 0. Comenzaremos montando el arco facial con el modelo superior para orientarlo según cómo está en el cráneo y tomando como referencia lo que hemos comentado, ese plano de Frankfurt, y después montaremos el modelo inferior con los registros de céntrica. Siempre hay que tener cuidado de poner el puntero incisal a 2 milímetros, puesto que hay que compensar ese grosor de cera. Los registros de céntrica. Bueno, aquí hay escuelas que propugnan que la relación céntrica está a nivel posterior de la fosa glenoidea, en otros en la parte anterior. Sea como fuere o qué escuela queramos utilizar, siempre tenemos que tomar unas precauciones, que es que hay que desprogramar al paciente con jigs de Lucía construidos en acrílico, o bien laminillas de Long o rodillos de algodón. Así, una vez que el paciente por lo menos ha perdido ese efecto memoria a nivel muscular, procederemos a, mediante unas ceras, la determinación de esos registros de relación céntrica. Una vez que ya tenemos montados los modelos, tendremos que individualizar lo que hemos comentado antes, la inclinación de la trayectoria condilia y el ángulo de Bennett. Esta inclinación de la trayectoria condilia se puede hacer mediante registros de protusiva, que tienen que estar entre 3 y 5 milímetros y que no haya diferencia entre cóndilos de 1,5 milímetros, y eligiendo siempre de los dos valores que nos pueden dar de esta inclinación el más bajo, que es el que menos problemas de patología nos pueda provocar en el caso de que no sea el cálculo exacto. Y la determinación del ángulo de Bennett del paciente, que hay 3 maneras de registrarlo: bien tomando el valor fijo de Gissi de 15 grados, o la fórmula de Hanau, que consiste en la inclinación de la trayectoria condilia dividida entre 8 y sumándole 12 grados, o incluso individualizándolo todavía más perfecto con registros de lateralidad. Sea como fuere y como lo hayamos tomado, siempre que enviemos al laboratorio los modelos montados en articulador, tendremos que mandarles con su cuadrito en el cual se vea reflejado la inclinación de la trayectoria condilia de cada cóndilo y el ángulo de Bennett, para que así el técnico tenga la mayor información a la hora de construir las férulas. Y por eso, ahora la técnico especialista os explicará el diseño de estas nuevas férulas en CAD/CAM. La conferencia de hoy venía para presentar las nuevas férulas que hacemos con sistema CAD/CAM. Lo que hacemos ahora es escanear los modelos y designar hacia dónde queremos que vayan las férulas. Luego lo montaremos en el articulador virtual y eso nos dará una mayor corrección a la hora de añadir o quitar material. En este momento lo que está haciendo el técnico es dándole el eje de entrada de la férula y eligiendo la altura del zócalo para que se monte en el articulador. El ángulo de inserción, le decimos cuánta altura va a tener el modelo para transportarlo a un articulador, como si pues, echáramos escayola, digamos, y le vamos a decir dónde tiene los surcos de los molares y hasta dónde queremos que llegue la férula. En ese momento el propio programa nos confecciona la férula y le vamos a poner una masa oclusal para que nos eleve la zona en esos 2 milímetros que hablaba la doctora. Lo transportamos al articulador y en este momento lo que hacemos es rellenar con material como si fuera resina convencional para llevar la guía canina. El articulador nos va a dar los movimientos igual que si fuera un articulador real. Podemos bloquear exactamente igual, solo en protusiva, o sea, cualquier tipo de movimiento que te haga un articulador te lo va a hacer un articulador digital. A medida que vamos realizando los movimientos tendremos que o quitar material o poner material, no tiene mayor complicación. Lo bueno que nos da este sistema es que nosotros, a la vez que pongamos tenemos la capacidad de poner el mismo material por igual en toda la zona. No va a haber zonas más altas, zonas más bajas, que es lo que nos suele pasar con el ojo humano, que al final no sabemos cuándo nos ha marcado, si nos ha marcado muchísimo, si nos ha marcado solo un poco, y al final con este sistema elevamos todo el material por igual o disminuimos todo el material por igual. Una vez que esté totalmente articulado, imagínate que tenemos todo en rojo, le decimos, bueno, pues vamos a quitar todo por igual
igual a 0,6. Reducimos 0,6 y en ese momento nos da los puntos de articulación. Luego tenemos un check, que es como si fuera una plantilla que va marcando los puntos de grosor que tiene la férula. Así la férula va a ser exactamente igual de gruesa por una parte que por otra. Eso es el dato final. Bueno, y luego con la ayuda de nuevos materiales, lo que vamos a hacer ahora es fresar la férula. Ya no se va a confeccionar en acrílico, porque el acrílico sigue siendo un material que, aunque es muy bueno, como explicaba la doctora, sigue sin ser biocompatible porque hay muchísima gente alérgica al monómero, y además es un material que acaba desgastando demasiado. Entonces hemos transportado todos los conocimientos a un PMMA, que es un plástico que se utiliza hoy por hoy para provisionales, que es un plástico que no daña ningún, comprobado por todos, no daña ningún sistema de la articulación del ATM. Y bueno, pues mediante la nueva tecnología industrial aplicada a la odontología, por fin nos han hecho un poco de caso. Estamos ahora fresando las férulas. El material es un material totalmente transparente, pero vamos, lo están sacando ahora en diferentes colores, pues azules, y si se querría, pues en una férula blanca, depende de las necesidades, los gustos del paciente. Y luego además, lo bueno que tiene este material es que se pule muy bien y queda muy brillante. No pasa como las férulas, que al final se quedan un poco blanquecinas y le disgusta bastante a los pacientes. Ahora, de todas maneras, os dejo otra vez con la doctora para que os explique cómo retocar los últimos ajustes en clínica. Y bueno, en el vídeo vais a ver que soy yo la paciente, porque lo he probado en mí antes de venderoslo a todos. Los ajustes que se hacen en la clínica de estas férulas es como las férulas convencionales. Primero observamos que no haya ninguna rebaba, pero que, como bien ha comentado la técnico Rocío, suelen ya salir directamente del CAD/CAM bastante pulidas y no suelen tener ningún problema. Siempre utilizamos dos tipos de papel. El primero, a nivel de céntrica, es un papel azul de unos 40 micras que se utilizará para los registros de céntrica, para valorar que sean bilaterales, simultáneos y que no hay mayor contacto en una zona que en otra, que siempre se quedará más marcado por el papel. Utilizaremos varias fresas a lo largo del proceso, empezando por una fresa de bellota. Esta fresa lo que evita es esos contactos excesivos, pero dejando en forma de valle, para que no sea un engranaje perfecto, como hemos comentado antes, que eso sería pernicioso para la articulación. Luego continuaremos con fresa de bola, de tungsteno, a 20.000 revoluciones por minuto, como acabamos de ver, para quitar pequeñas zonas, pero es lo mismo, sin dejar unos contactos exactos. Ya procedemos a utilizar un papel articular de unas 20 micras, que este papel en concreto además lleva dos colores, por un lado rojo y por otro es azul, de tal manera que los movimientos los contactos de céntrica siempre los haremos en papel azul y los contactos excéntricos se realizarán en rojo, para que así no haya lugar a equívocos. Tocaremos la férula hasta conseguir esa estabilidad y entonces procederemos con el papel, con la parte roja, a hacer los movimientos excéntricos. Empezamos primero con los de protusiva, de tal manera que veremos que al hacer la protusiva pues tiene que existir el fenómeno de Christensen, que todo el que ha estudiado dinámica mandibular sabe, que es que cuando hacemos una protusión tiene que haber una disclusión a nivel posterior, haya dientes o no, porque es por la anatomía de la articulación. Entonces quitaremos cualquier contacto que pueda haber a nivel dental, a nivel posterior, hasta que solo haya contactos de pistas anteriores. Igualmente haremos que esos contactos en la disclusión anterior sean simultáneos y no sean muy fuertes, para que quede equilibrados en todo el grupo anterior. Una vez que, bueno, con estas fresas, como hemos visto, hemos vuelto a cambiar. Ahora es una fresa incluso más fina, porque se utiliza de manera paralela al plano oclusal para crear esas pistas y dejar siempre la superficie lo más lisa posible y no sea un engranaje que hermetice la mandíbula y limite los movimientos que pueda tener durante el sueño el paciente. Una vez que ya tenemos a nivel de protusivo equilibrada la férula, procederemos a los movimientos de lateralidad, tanto derechos como izquierdos, en los cuales tenemos que observar que el paciente nos los haga bien, que le tendremos que reeducar para ello, y observaremos que la férula, al hacer las lateralidades, pues que no tiene contactos en boca, aunque nos cercioraremos con el papel. Como he comentado, el papel tiene dos colores. Por un lado es el azul para los puntos de céntrica y el rojo para los excéntricos, de tal manera que si hacemos al paciente primero morder en céntrica y luego realizar los movimientos excéntricos, los puntos de céntrica primeros, al solaparse los dos colores, quedarán como negros y solo se marcarán en rojo
los excéntricos. En el caso de estas férulas, como queremos que tenga de exclusión canina, pues todos los contactos a nivel posterior los eliminaremos, igualmente con una fresa, como hemos comentado antes, paralela al plano oclusal, creando pistas para generar la superficie lo más lisa posible y que tenga más confort para el paciente. Siempre tiene que ser lo más regular posible, puesto que el grosor de la férula tiene que ser más o menos uniforme. Como veremos a posteriori, se utiliza un calibrador de Iverson para saber que nos quedamos dentro de sus márgenes de seguridad y que no le provocamos ninguna patología al paciente. Efectivamente, vemos aquí que tanto en un sector como en el otro cumplimos los criterios de quedarnos aproximadamente a esos 1,5 milímetros, porque todos los que nos dedicamos al tema de la odontología sabemos que por cada milímetro que se disminuye a nivel posterior son el doble de milímetros a nivel anterior. Entonces, manteniendo esas proporciones, pues no crearemos ningún daño en la articulación del paciente. Como ha comentado antes la técnico, estas férulas, al estar construidas de este material, tienen un sistema de pulido mucho más sencillo. Consistiría simplemente en pasar una fresa de grano grueso de goma a unos 5.000 o 6.000 revoluciones por minuto para dejar la superficie suave y quitar cualquier aspereza que haya podido dejar las fresas de tungsteno, y luego un disco metálico, o sea, es como un borreguito metálico para terminar de dejarlo suave y que el paciente no note disconfort. Aparte de por la estética, que no se vean tan blancas, lo bueno que tiene es que así no cogen color y no olores ni posibles sabores, que es lo que acusan mucho los pacientes al usar las férulas. Como he comentado antes, al utilizar los dos colores, los movimientos los contactos de céntrica siempre quedarán marcados en negro, y los excursivos, los excéntricos, en rojo, como podremos observar ahora mismo. Bueno, queremos resaltar todo el equipo que hemos hecho esta presentación que el bruxismo es una patología muy común, pero de una etiología compleja porque es multifactorial. Entonces siempre tenemos que abogar por los tratamientos mínimamente invasivos y que hagan que el paciente sufra lo menos posible, pero siempre desde un punto de vista multidisciplinar para mejorar la calidad de vida de dichos pacientes. Muchas gracias.